Ok, ¿cómo les fue? ¿Alguien que me quiera, que haya llegado a la solución y me la quiera nos la quiera explicar? ¿Algún valiente? Ok, voy a, voy a resolver este ejercicio en particular. Es un ejercicio bastante bonito, diría yo. Aquí yo tengo el... No sé si quiere que se lo presente. Perdón. Sí, claro, seré genial. Si quiere, presenta su solución y luego comentamos la mía. Pero no me deja. Ahora sí, vamos a ver. ¿Puede intentarlo otra vez? Excelente. Listo, vamos a ver si funciona otra vez. Entonces aquí me pide cargar las listas. Pero, perdón, es que estoy imprimiendo un montón de cosas de control. Bueno, en principio lo que debería imprimir es lo que está en corchetes, que es el número, y el promedio que está con decimales. Entonces aquí le pongo otro número. Entonces aquí me imprime el 5 y el 12, que son los números que hemos cargado en la lista, y el promedio que es 8.5. Ya le quito lo demás, pero bueno, usted le sigue poniendo números y sigue cargando. El resultado. Esta es mi solución. Listo, ese sería pues. Ahí lo que tengo es un ciclo, mientras n no sea 0, sigue solicitando, no sé, tengo que hacer algún break para que salga, pero en principio todos los números que usted le digite, pues los va sumando, los va poniendo en la lista, los va sumando en una variable que se llama promedio o prom. Y luego saca el promedio, que sería las veces que ha ejecutado el ciclo, sumando los elementos de la lista. Ok, excelente. Yo lo voy a resolver, voy a ver si lo puedo resolver con un for. Entonces, nótese que lo que intentaría hacer es lo siguiente. Voy a intentarlo resolver con un for. Entonces sería básicamente for para cada i en el rango. Voy a utilizar un rango que va de 0 a 5. 2 puntos y voy imprimiendo ahí solo para asegurar que corra 5 veces.
En efecto, corre 5 veces. Nótese que en cada iteración tenemos que preguntar al usuario por cada elemento. Entonces vamos a ir preguntándole al usuario por los elementos. Entonces lo que hacemos, básicamente, bueno, podemos venir y declarar una variable input. Bueno, no es necesario declararla. Trabajémosla acá. Input igual. Nótese que vamos a ingresar 5 elementos. Vamos a asumir que esos 5 elementos son números y vamos a utilizar la función input. Entonces le decimos al usuario que ingrese un número entero. Entonces le preguntamos eso 5 veces al usuario y vamos a imprimirlo en cada caso. Nótese que yo ahorita lo que estoy haciendo para programar es utilizar una técnica que se llama mínimo producto viable. Es una técnica que corresponde a las metodologías ágiles. Es decir, cada vez que yo hago cambios en el código, yo vengo y corro. Entonces lo hago poquito a poquito. Ingreso un número entero, 4. En este caso me parece que falló. Vamos a ver. ¿Qué pasa en este caso? Está utilizando input como variable y ya input existe como Ah, función. Entonces no sí, es puede una ser una palabra. variable. Eso es una palabra reservada, mira. Y tampoco como in. Vamos a utilizar value nada más. Entonces 4, 5, 6, 7 y 1. Otra vez. Bueno, yo creo que ya se imprimieron todas las veces que eran requeridas. Si funciona, a continuación voy a calcular un promedio. Voy a crear una variable que se va a llamar promedio. Promedio igual a 0. Y lo que voy a ir haciendo es ir sumando los valores a promedio. Entonces, en promedio voy sumando los valores que ingresa el usuario. Y al final, cuando termina el for, imprimo promedio entre 5. En lugar de 5 podríamos escribir un n, y aquí en lugar de 5 podríamos introducir un n. Y podríamos especificar n igual a 5. Eso haría que el código fuera más modificable, más estandarizable. Entonces, ejecutemos el código a ver cómo nos va. Ingreso un número, 4. Ingresamos otro que es 5. Otro que es 4. Otro que es 5. Y un último número que es 4. Y el promedio es de 4.4. Esta sería una forma de resolver ese ejercicio. Nótese que se nos pide crear una lista de 5 elementos y usando un ciclo while. Ok, aquí hay un problema. ¿Qué problema ven en este código? Existe la lista. No existe la lista, lo resolvimos sin la lista, ¿verdad? Entonces tenemos que ir creando la lista. Entonces vamos a crear una lista vacía. Y tenemos que ir agregando los valores a la lista. De hecho, lo podríamos hacer diferente. Podríamos venir y solamente vamos a ir agregando los valores a la lista. Entonces, con lista append y values. Y ahí voy creando la lista. Al final podemos imprimir nada más la lista para ver que contenga todos los elementos. Nótese que no hemos terminado. Entonces 4, 5, 5, 4 y 5. Y imprime la lista con los 5 elementos.
Ahora tenemos que calcular, a partir de esta lista, calcular el promedio correspondiente. Lo que vamos a hacer es relativamente sencillo, ¿verdad? Vamos a volver a iterar sobre la lista. Y vamos a ir calculando el promedio. Nótese que no era necesario crear la lista, ¿verdad? Pero, digamos, no era necesario para resolver el problema, pero como parte de los requerimientos del ejercicio sí era necesario. Entonces, promedio lista, aquí vamos a ir iterando sobre lista, que va de 0 a 4. Y al final, imprimimos el valor de promedio, dividiéndolo entre n. Así de sencillo. Como que sí funciona el código, ¿verdad? Como que sí se creó la lista y la lista se creó sin ningún problema. Imprimamos la lista para estar seguros de que se haya creado. Ok, en efecto se calcula el promedio y se imprime la lista. El código parece funcionar. Nótese que lo hice un poquito diferente a Rodrigo. Ambas soluciones son igual, son válidas y correctas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Ok, sigamos adelante con la materia. Nótese que una lista se puede recorrer utilizando un while. Entonces podemos utilizar, digamos, este código que aquí se describe aquí para recorrer una lista. Nótese que se hace de la siguiente forma. Tenemos la lista que ya la definimos. Inicializamos un subíndice, no un subíndice, sino más bien un iterador en 0. Escribimos while y menor que, utilizamos la función len, que lo que me da es la longitud de la lista. Entonces, esta instrucción particularmente me va a permitir a mí iterar sobre la lista utilizando un while. La función len me devuelve cuántos elementos contiene la lista. Entonces, utilicemos primero la función len para que vean que sí funciona. Y que en efecto me devuelve la cantidad de elementos que hay en una lista. Entonces, vamos a definir una lista. Por acá, una lista tal vez con unos 5 elementos. Y vamos a imprimir, en este caso, la longitud de la lista utilizando len. Aquí, ¿qué número se me debería de imprimir en estas dos líneas de código? 5. Correcto, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Nótese que nosotros podríamos venir y hacer un append a lista. Entonces podríamos hacer la append de 4 y luego podríamos fijarnos en la longitud de la lista. Nótese que se debería imprimir 5 y luego se debería imprimir 6.
En efecto, eso es lo que ocurre. Vamos con el ejercicio número 2 también, que es un ejercicio muy sencillo. Dice lo siguiente: solicita al usuario un número n y luego solicite al usuario n valores y cada valor ingresado guárdelo en una lista y calcule el máximo valor de la lista. Entonces se le solicita al usuario un número n y luego al usuario se le solicitan n valores. Cada valor ingresado se guarda en una lista y se calcula el máximo valor de la lista. Les doy 10 minutos para que resuelvan el ejercicio número 2 del día de hoy. Tienen hasta las 7:25.
Ok, ¿cómo les fue? Yo me complico un montón la vida. Y yo creo que lo logré. Excelente. Sí, yo creo que yo también lo logré. Excelente. ¿Qué les parece si comparten sus soluciones? Creo que me puse un poquito más creativo de la cuenta. Aquí está la lista vacía, después n para ver cuántas iteraciones se hacen. Le pregunto el primer valor al usuario y ese usuario va a ser mi máximo porque no existe nadie más. Y meto ese valor a la lista. Después tengo una variable i en 0 que desde i hasta n-1 pido un valor y lo meto a la lista y lo comparo con el máximo y si es el máximo, o sea, y si es más grande que el máximo, es mi nuevo máximo y este es para darle uno más al input y ya. Excelente. Entonces si yo lo tiro, digamos, para 5, el valor puede ser menos 5, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. ¿Sí? Me tiro a la lista y el valor más grande es menos 5. Así que Excelente. también para todos los enteros. Y en los positivos también es muy fácil. Y ya, eso sería. Excelente. El otro compañero, creo que fue Rodrigo, el que quería también mostrar su solución. Listo. Bueno, aquí lo que hago es que inicializo una variable n para hacer los recorridos en 0, creo una lista vacía, genero un mayor para llevar el control de cuál va a ser el máximo que vamos a obtener. Le pido al usuario que digite la cantidad de elementos de la lista y voy a hacer un ciclo cargando de acuerdo a esa cantidad de elementos, elemento por elemento, agregándolo a la lista y lo voy comparando. Si ese elemento es mayor que el que llevaba como mayor y si no lo almaceno como el nuevo mayor y camino de la variable del ciclo para llegar al tope. Excelente. Entonces digamos que aquí le ponemos 5. Igual, en realidad lo que hace es que carga, te da la lista y después te dice cuál es el máximo valor de los elementos de la lista. Tengo una acotación como para que Dígame. lo tome en cuenta. Creo que si todos los números de la lista son negativos, no funciona el programa. Eso no lo he probado. Va a decir que el mayor es 0.
Ups. Voy. Tampoco te va a servir si es... ajá. Vean, perdón, porque sí, perdón, pero fíjate que entonces, dado todo esto, yo estoy preocupada con el cartel, si así yo ahorita van a querer que se haga esa. Pucha, ¿cuántos puse? 2. De lo de las docentes dando mensajes. Recuerda que las docentes en la convivencia tenemos que hacer el cartel Sí, correcto. de ella, que es de la música, y levantar el Lo toma cartel como y cero. video. Yo no sé si entonces eso también hay que consultárselos a ellas. Sí. Yo estoy preocupada, si a Entonces, ellas no les gusta el la programa idea, sirve bien con enteros y si positivos, no, yo pero también si les se decía, mete en negativos ya no. por favor, mandar a decir que ese cartel bien hecho, que sin falta de De acuerdo. papel, que con una caligrafía impecable. Sí, hay mejoras que se le pueden hacer al programa. Pero hay algo importante con respecto a los errores y las fallas en un entorno de desarrollo de software. Absolutamente todo el código que se escribe tiene fallas y tiene errores. Y esa es una regla básica. Entonces es por eso que usualmente hay ingenieros que se encargan justamente, ingenieros que se encargan de realizar pruebas. Usualmente se les llaman testers. A los testers básicamente se les da el software y se les pide que lo prueben de forma tal que puedan encontrar errores. Y se parte del principio de que siempre hay errores, siempre hay fallas. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Generalmente hay un developer y hay un tester en cada equipo. El tester revisa el código y busca la forma de encontrar errores y encontrar fallas. Entonces, es muy común que encontremos fallas en una pieza de código. Si alguno está interesado en lo que es el mundo del testing, específicamente hay un tipo de certificación que se denomina, de una organización que se denomina ISKI. Entonces voy a mostrarles las certificaciones que existen para los testers. En la actualidad hay una gran demanda de testers y no hay los suficientes. Existen un conjunto de certificaciones que les permite prepararse para cada una de las diferentes áreas del testing. Nótese que el testing es un área bastante amplia, es toda una carrera. Hay gente que se dedica todos sus días a probar código. ISTQB sería la organización, pero digamos el que hace el examen sería ISKI. Entonces ustedes con ISKI pueden perfectamente comprar el examen y realizarlo. Nótese que todo está fundamentado, digamos, absolutamente todo está fundamentado. Digamos, eso es todo un conjunto grande, digamos, de certificaciones. Y con respecto a pruebas de software, existe una certificación que es fundamental, que es esta que es esta de acá. No, esta no. Vamos a ver cuál sería. Esta de acá. ISTQB, Certified Tester Model Based Tester. Creo que esta es una. Y aquí tenemos estas de acá, son estas, digamos, testers para apps. Este es Test Automation, que es realizar pruebas automatizadas.
Entonces hay todo un conjunto de certificaciones que le pueden permitir desarrollarse en esta área. Existe muchísimo empleo en esta parte, en esta área, y les recomiendo que se capaciten en lo que es testing. Aquí les voy a dejar el enlace a ISKI. Como pueden ver, las certificaciones son relativamente caras. Bueno, pueden verse como caras, pero en realidad es un precio normal dentro del mundo de las certificaciones. De hecho, hay certificaciones más caras, de 500 y $1000. Esta es la certificación básica. Nótese que está en varios idiomas. Está en inglés, francés, ruso, holandés, español y alemán. Entonces, nótese que los errores son algo común, es algo de todos los días. Y existe toda una carrera en ingeniería de software orientada en esa dirección. Ok, sigamos con la clase. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Nótese lo siguiente. Nótese que en este caso nosotros podemos utilizar un for para iterar sobre una lista. Y es relativamente cómodo hacerlo a través de un for. Nótese que lo que hacemos es escribir for. Escribimos en este caso un elemento. In lista, especificamos aquí la lista. Y este elemento va a iterar por cada uno de los elementos de la lista. Esto nos permite con mucha facilidad calcular un promedio o ir procesando dato por dato. Nótese también que existen otras maneras de crear una lista. Nosotros podríamos, en lugar de especificar elemento por elemento, podríamos especificar la lista de esta forma. Entonces, vea qué interesante. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a iterar de 0 a 5. Y la lista se va a ir llenando en forma automática. Entonces, una lista se puede crear usando una expresión como esta. Escribamos esto en el código para ver qué es lo que pasa. Entonces, venimos y creamos la lista vacía. O sí, podríamos decidir crear la lista vacía, o también podríamos decidir crear la lista de una vez. Entonces, nótese que lo que vamos a colocar es algo como esto. Vamos a colocar una expresión. En este caso podría ser x más 1. Luego, después de la expresión, seguiría el for. Luego el nombre de la variable. Luego el in y range. En este caso vamos a poner range 6. Y vamos a ver qué pasa. Ok, no debería pasar nada porque no estamos imprimiendo nada, pero imprimamos lista para ver qué se imprime. Entonces, vea qué interesante. Se imprimieron, digamos, en este caso se va a ir iterando de 0 a 5 y vamos a ir agregando a cada elemento de la lista x más 1. Es decir, en este caso estamos iterando de 0 a 5 y a cada elemento se le va a ir sumando 1 porque fue la expresión que especificamos acá. Esta es otra manera de crear listas y es una forma automatizada de crear una lista de números que tienen ciertas características. Podríamos perfectamente crear una lista con números aleatorios. Entonces podríamos crear una lista con números aleatorios. ¿Qué me sugieren para hacer eso? ¿Qué comando me sugieren?
Random. De más. Random. Correcto. Utilizamos random. ¿Y qué librería utilizaríamos? ¿Qué librería importamos? Más. ¿Perdón? O sea, ¿qué Mat. librería Matemática. ok. Nótese que lo que vamos a hacer es importar random. Ese sería el nombre de nuestra librería. Me parece que también me sugirieron importar mat. Eso también podría ser. Pero bueno, vamos a importar este random. Y vamos a ir generando números aleatorios. Entonces vamos a escribir random. Punto. ¿Qué comando me sugieren para generar un número aleatorio? Podría ser random nada más, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hacía random.random? Agarraba los valores de 0 al que uno le pusiera y Correcto. escogió un número de esa lista. Y si no le agregamos nada, digamos ningún argumento, ¿qué hace? Era 0 y 1. Entre 0 y 1. Genera números aleatorios que están entre 0 y 1. Corramos este código para ver qué pasa. Entonces, nótese que genera números aleatorios entre 0 y 1. En este caso, corresponden a 5 números aleatorios entre 0 y 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números aleatorios. Entonces, nótese que nosotros podemos generar listas de números aleatorios. De hecho, perfectamente podríamos especificar aquí X más ese número. Entonces, aquí estaríamos especificando números aleatorios entre 1 y 2. No entre 1 y 2, más bien sería más bien números aleatorios que van de 0 a Entre 5. 0 y 5. Sí, digamos, generan números que están de 0 a 5, donde la parte decimal sí se genera en forma aleatoria. Entonces, nótese que usualmente en Python hacer cosas muy complicadas es relativamente sencillo. Entonces, crear una lista de números aleatorios es muy fácil. Con solo esta línea lo podemos hacer. Y nótese que podríamos hacer que la lista sea bastante grande, por ejemplo, de 100 elementos. Corramos esto. Entonces, nótese que se imprimió una lista bastante amplia con 100 números aleatorios. ¿Preguntas hasta acá? Ok, recordemos que existe lo que se denomina la función range, que me permite generar números aleatorios entre un rango. Estos números aleatorios que se generan acá están distribuidos uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad, por ejemplo, de obtener un 6 o un 7 es la misma. A continuación, hagan el ejercicio número 3. Entonces, en este caso, en el ejercicio número 3, solicita al usuario un número n. Cree una lista de tamaño n y rellene la lista con números enteros positivos aleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y n. E imprima esa lista.
Les doy 10 minutos para que realicen el ejercicio número 3. Es un ejercicio muy sencillo. Entonces a las 7:55 volvemos.
Ok, ¿cómo les fue resolviendo el ejercicio? Un ejercicio muy sencillo. Nótese que lo primero que se hace es preguntar al usuario un número n. Y a continuación se crea una lista de tamaño n. Esa lista va a estar llena con números enteros positivos aleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y n. Y por último, imprimimos esa lista. ¿Alguno ya lo hizo? ¿Cómo les fue? Nótese que este código se puede realizar en 3 líneas. 3, 4, 5 líneas. ¿Alguien que quiera que me muestre cómo lo resolvió? No, profe, yo me quedé pegado. ¿Cómo les fue? Ok, lo voy a resolver yo. Es un ejercicio bastante bonito. Nótese que podemos utilizar este mismo código. Generamos números aleatorios entre 0 y n. Entonces, nótese que en este caso generamos los números aleatorios entre 0 y n. Entonces vamos a cambiar estas dos variables y vamos a preguntar por n. Nótese que n va a ser un número entero. Y vamos a escribirle al usuario, ingrese el valor de n. Y va a generar una lista con números aleatorios que van a estar entre 0 y n. Vamos a ver si este código funciona. Ingresamos el valor de n y tenemos un error. ¿De qué creen ustedes que se trata ese error? Vamos a ver. ¿Alguien que me sugiera de cuál es el error acá? N de random. Sí, ¿verdad? La función random no toma ningún argumento. Entonces deberíamos utilizar otra función que me pueda generar un número entre 0 y n. Entonces podríamos... ¿Qué me sugiere en este caso? Multiplicar ese valor por n. ¿Correcto? Veamos a ver qué pasa. Ok. Ok, parece estar funcionando. Parece ser que sí funciona. Sí funciona, ¿verdad? Profe, ¿cuál era el requisito del problema? Porque Sí, hay porque... algo que no me suena. Excelente. Ok, solicita al usuario un número n. Cree una lista de tamaño n y rellene la lista con números enteros positivos aleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y n. Ah, no, todo bien, sí, está perfecto. Sí, de hecho que sí, ¿verdad? Parece como una solución muy sencilla a un problema complejo. Pero bueno, Python permite hacer esas cosas. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Ok, el ejercicio número 4 que vamos a ver a continuación consiste en tomar esta lista que tenemos aquí arriba y hacer un algoritmo que tome esa lista y lo ordene de menor a mayor. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un algoritmo que me permite tomar una lista
y que la pueda ordenar de menor a mayor. En este caso pueden utilizar funciones, si así lo desean, o pueden hacerlo desde cero. En este caso, lo más rápido sería utilizar una función. Entonces van a tener que investigar un poco para resolver el ejercicio número 4. ¿Qué les parece si nos vemos, digamos, tenemos que hacer un pequeño receso? Entonces hagamos un receso de unos 15 minutos más 10 minutos en los cuales van a resolver el ejercicio número 4. ¿Les parece? Está bien, profe. Solo para tener claro, ¿hay que crear varias listas ordenadas o solo es una? Está mute, profe. Esta sería la única lista que tienen que ordenar. Las demás muestran el proceso en el cual se ordena la lista, pero en este caso únicamente requiero que ordenen, o sea, solo tienen que ordenar una sola lista. Ah, ok. Abajo lo que se muestra es un algoritmo que se denomina algoritmo de la burbuja, que permite ordenar números en una lista, pero en este caso lo que les voy a pedir es que utilicen alguna función de Python, busquen una función de Python que les permita ordenar una lista. ¿Preguntas con respecto al ejercicio número 4? Perfecto. Entonces serían 15 minutos de receso y 10 minutos para resolver el ejercicio. Nos veríamos a las 8:25.